Bueno, listo. Buena tarde, Inge. Hola hija, ¿cómo estás? Saliendo de una gripa horrible, estoy muy debilucha. Y bueno, preocupada como con la lluvia otra vez. Ojalá hoy no me vaya a hacer saltar un rayo aquí en la Ciertamente que la vez pasada tuviste un buen susto. Me cogió muy desprevenida. Bueno, Inge, hoy no estamos muy seguros de que alguien logre conectarse, porque publicamos, pues como que tomamos la decisión de hacer este en vivo muy sobre la marcha. De hecho, le cambiamos el nombre. Vamos a tratar de que los envíos que sean al final de mes, que son el cafecito con WR, mantengan ese nombre, pero que cuando de pronto sucedan cosas o situaciones coyunturales como lo que está sucediendo en este momento, que vamos a hacer un café de mucha rapidez, vamos a llamarlo un expreso con WR para tratar de que la gente empiece a entender que a veces esos expresos pasarán por condiciones muy particulares. Sí, totalmente de acuerdo, pero es una situación, me parece especial para efectos de nosotros los que trabajamos en la actividad valuatoria. Hola, buena tarde. Y me parece de mucha importancia dar algunos parámetros Sí. de por qué el problema y cómo debería abordarse el problema desde el punto valuatorio. Este año hemos tenido, yo he sido muy insistente en cada en vivo que hemos hecho, en cada cafecito con WR, que hemos tenido una cantidad de noticias valuatorias como pocas veces suceden en nuestro entorno, y pues digamos que casos como este, que no es como lo que uno quisiera para hablar del tema, pero sin embargo hay que hablar del tema porque pues obviamente no entiende las condiciones tan complejas por las que está pasando la marca Frisbee, pero pues eso nos permite a nosotros contarles otras cosas de avalúos que tal vez no hemos hablado en otros momentos. Sí, pues yo creía que iniciáramos como dando un resumen muy básico de lo que está pasando con la marca de Frisbee en España. Pues yo creo que en Colombia todos sabemos que Frisbee es sinónimo de pollo. De acuerdo a la normatividad española, allá hubo la posibilidad de que unos empresarios españoles registraran la marca aduciendo elementos legales de la Unión Europea agrupados en una entidad distinguida como EUIPO, que es básicamente la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Allá se supone que si en 5 años no se hace un proceso efectivo real de manejo de la marca, pues cualquiera puede adueñarse de ella, pero aquí en términos nuestros uno puede ver perfectamente que se está usurpando una marca, se está usando una marca sin autorización, con todo lo que eso conlleva, lo que necesariamente hace que se tomen acciones legales para impedir la anulación del registro Frisbee como tal de propiedad de la empresa colombiana. Si la memoria no me falla, creo que es una empresa nacida en Pereira hace muchos años. Sí, es una empresa Pereira. Bueno, una cosa interesante con esta situación particular es que normalmente los proyectos de inversión, llámese empresa de productos, empresa de servicios, vamos a denominarlo como un proyecto de inversión, suelen nacer de grandes ideas, pero de pronto los empresarios no se preocupan o no se proyectan tanto a futuro para pensar: ¿será que voy a crecer tanto que necesito registrar mi marca en otros países? Sí, eso es posible, porque lo que uno ve en Colombia realmente, por las publicaciones que se hacen al finalizar un año o inicio del otro, donde algunas compañías publican los estados financieros, pues Frisbee es una empresa que se ha venido extendiendo año por año. Incluso creo que el fundador murió hace poco y la que maneja el emporio empresarial, por llamarlo de alguna manera, es la viuda. Pero comparado con lo que tenían, pues ha sido un crecimiento exponencial y seguramente no vislumbraron la posibilidad de ir al exterior. Yo realmente no tengo en este momento conocimiento si Frisbee está en algún país latinoamericano. No, es Colombia solamente. Okay. Yo leí un poquitico sobre el tema y solo están ubicados en Colombia. Pero claro, uno no piensa que puede crecer tanto su negocio. Sin embargo, es muy particular porque la gente se mete en un proyecto de inversión, es decir, cualquier emprendedor piensa en su negocio y quiere verlo crecer, ¿sí? O sea, ese crecimiento, uno espera que el crecimiento se dé, pero tal vez uno realmente como emprendedor no se piensa. Tú hace 25 años, total, tú pensaste que WR fuera a llegar a ser la empresa que es hoy en día. Es decir, mira que tú eres evaluador, tú tienes toda la formación de evaluación económica de proyectos y eso. Tú pensaste que la marca iba a crecer tanto como ha crecido hoy, que dijeras en ese momento: ok, yo voy a registrar mi marca, ¿sí? Voy a, además de hacer como el procedimiento de abrir la empresa, cámara de comercio, todo lo que implique según digamos, el renglón económico en el que uno se mueva. Pero tú pensaste
que esto iba a pasar así, que tú ibas a crecer tanto, que ibas a llegar a un punto de decir, pues es que yo soy una empresa de avalúos que puedo exportar servicios. Y eso ya abre un panorama. No, total. De hecho, pues todos tenemos sueños al momento de pretender materializar una idea, pero realmente uno nunca ve el contexto tan grande en el que se puede dar, porque es que realmente hoy lo podemos decir sin falsas modestias, WR es una empresa conocida, yo diría, desde México hasta la Patagonia, por la participación en los distintos eventos internacionales donde hemos ganado ponencias por la originalidad del tema. De hecho, aprovecho saliéndome un poco del libreto en contar que parece que ya nos aprobaron. Pasamos el primer filtro. El primer filtro pasamos en dos ponencias, una que va a presentar Erika y otra que voy a presentar yo. Pero también podría pensar otra cosa, que más allá de que uno vislumbrara la posibilidad de crecimiento tan grande, es posible que esos empresarios españoles vinieron a Colombia y vieron un producto tan consolidado que dijeron, en España esto no existe, y vieron una oportunidad de hacer su propio negocio allá. Pero prever las situaciones en ese orden de ideas es muy Porque complicado. es que, digamos desde la teoría, lo que primero supondría uno, ¿cierto? En una condición de un negocio que se expande, digamos, de una forma interesante año con año, hablando particularmente del caso Frisbee, es que por lo menos la marca debería estar protegida. O sea, es que la protección de propiedad intelectual es el logo, es el matacho representativo, son los colores de la marca. O sea, hay una cantidad de activos intangibles que es lo que a veces la gente no entiende sobre la valoración de marca y de empresa. Totalmente. Y antes de meternos de lleno en el tema, vale la pena dar una aclaración. Es que es muy complejo uno como empresario, como emprendedor, llámese como se llame, del renglón económico donde esté trabajando, pensar en ese orden de ideas: debo registrar mi marca en Estados Unidos, la debo registrar en Europa, la debo registrar en Asia, en fin. Entonces eso pues casi que rompería los límites de lo que uno de pronto tiene internamente, claro, como posibilidades de crecimiento. Pero piensa una cosa, y es, yo creo que tal vez es ahí donde está como esa ruptura entre lo que uno piensa cuando se pone como emprendedor y genera una marca o una empresa, insistimos, independientemente de la empresa, es que estamos en el mundo de la globalización, de la interconectividad digital, es decir, es que ya todos estamos en todos lados. Debería uno pensarse un poco más, como más en este entorno y en este contexto actual, porque claro, tal vez hace 20 años, hace 25 años o hace 40 y algo de años, que creo que es lo que tiene la marca Frisbee, pues eso no era relevante, pero ahora son cosas que hay que pensar, ¿cierto? Y con este caso, puntualmente, ya todo el mundo está en otro mood, o sea, todos estamos pensando de otra manera. Totalmente cierto. Ahora, yo quisiera que empezáramos, como para darle claridad al tema en la situación valuatoria, que es la que más nos interesa, hacer una distinción, porque es que aquí hay dos intangibles muy grandes, evidentemente relacionados. El uno es el goodwill de Frisbee y el otro es la marca. El goodwill como tal, pues ya lo hemos explicado en algunas ocasiones. El goodwill es la existencia de un mercado cautivo que garantiza la permanencia de la industria en el tiempo. Claro, ¿eso cómo se construye? Con un buen servicio, con una calidad de un producto homologado, con la fidelidad del cliente, con la presencia permanente de la empresa en medios publicitarios. Eso es el goodwill. Y la marca, como en palabras cotidianas y de fácil comprensión, uno podría decir que la marca es la visualización de ese goodwill. Y esa visualización está compuesta por imagen, por colores, por logos, por todo lo que haga que la gente recuerde la marca. Y uno, planteando otro ejemplo, pero para podernos ubicar, claro, uno dice casi que en cualquier parte del mundo McDonald's y la gente inmediatamente piensa en carne, en hamburguesas. Pero también claro, entonces logo, donde ven esa M inmediatamente se asocia con la calidad del producto. Esa realmente, o ese es un muy buen ejemplo de lo que es una marca, o la visualización de esa M, que evidentemente era la M del apellido de los fundadores, que obviamente era McDonald's. Entonces, claro, el goodwill es una cosa y la marca es otra, que evidentemente uno podría pensar que no se pueden desligar, pero en términos valuatorios sí es posible determinar el valor individual de cada una de esas
situaciones. Vale, una cosa interesante que suele pasar, a nosotros nos pasa mucho, cuando las empresas solicitan los avalúos, normalmente suelen pensar esos avalúos en términos contables, ¿cierto? Entonces, no es que lo necesito porque el contador, porque en términos contables y en todo lo que contablemente implica. Sin embargo, pocas veces se piden esos avalúos de esos intangibles. ¿Por qué? Yo creería de pronto, en una forma muy personal, es que como esos activos son intangibles y en un momento determinado no pueden constituir una garantía hipotecaria, no pueden constituir por sí mismas una garantía real en la elaboración de una negociación, pues la gente tiende a pensar que no son importantes, pero de hecho yo recuerdo que hace algunos años hicieron un concurso a nivel mundial para tratar de ver cuál era la marca de mayor recordación. Y la gente inmediatamente pensaba en Coca-Cola. Y resulta que no, que la de mayor recordación fue el Quaker. De la avena. De la avena, claro. Pero en esos mismos días salió una valoración de todos los activos de Coca-Cola y en ese tiempo valían algo así como 90.000 millones de dólares, pero la marca valía 160.000 millones de dólares. Entonces son dos situaciones en las que obviamente para que haya marca debe haber un buen goodwill. Podría parecer, o podría ser tal vez también que hay conceptos desde el entendimiento empresarial, ¿cierto? Desde lo que implica una corporación, una empresa, una unidad de generación de renta, que nosotros todavía tenemos un pensamiento muy latinoamericano y esos son conceptos muy nórdicos, muy de Estados Unidos, muy europeos. No son como conceptos que hayan crecido como desde la raíz empresarial colombiana. Sí, sí, eso es una situación real, innegable, pero también es claro que lo dicen las encuestas y los estudios de las diferentes entidades del Estado y algunas organizaciones empresariales, que la condición del empresario colombiano ha cambiado mucho. Ya no es la empresa artesanal que se hacía en la sala de la casa y en fin, ahora casi que desde la creación de las mismas empresas ya hay unos conceptos por la misma globalización de la que hablabas ahora. Entonces el empresario colombiano ahora tiene una mente y es no solamente copar el mercado nacional, sino mirar a dónde puedo llegar. Claro, pero tú lo acabas de decir, es un concepto nuevo, ¿sí? Los empresarios actuales, pero si uno viene de marcas, digamos, un poco más antiguas, del siglito pasado, ¿cierto? De otras décadas, tal vez esos conceptos que en realidad parecieran abordarse inicialmente desde el marketing, porque es como, ¿qué quiero que conozcan de mi empresa? ¿Qué quiero que vean de mi empresa? ¿Cómo quiero que la gente perciba mi empresa, cierto? Entonces, desde ahora ya tú entiendes que hay agencias de marketing, agencias de publicidad que te diseñan tu logo para que tenga unas condiciones particulares, llegue a una gente, la gente lo entienda así, así, y hay una cantidad, digamos, de teoría detrás de eso que tal vez antes no se tenía, y por eso de pronto la gente no tiene todavía tan en mente que realmente debe garantizar, conocer el valor de los intangibles de su empresa. No, total, yo recuerdo hace muchos años que hicimos la valoración de unas empresas de flores acá en la Sabana y la producción estaba enfocada específicamente a generar corte de las flores 2 o 3 días antes de San Valentín, como la única fecha en la que se venderían flores, como si no existieran otras fechas que seguramente no tendrían tanta demanda, pero que sí era evidente que había que suplir. El Día de la Madre, en ese tiempo era el Día de los Novios, no lo que se maneja hoy en día. Pero ahí uno se da cuenta y decía, venga, porque solamente todo está enfocado a que la producción sea la que salga en febrero, no venga y los otros meses, porque los ciclos productivos de las flores son muy cortos. Eso se ve hoy en día, ya ha cambiado, porque recién hicimos una nueva empresa ya de flores ya con una mentalidad distinta, pensando en que la flor es un consumo, es un elemento de consumo diario. Correcto. Claro, en la fecha de San Valentín. Es un pico de ventas. Claro, es un pico de ventas, pero de resto se tiene que vender. De hecho, ya uno ve en tiendas, supermercados de cadena que hay una sección de flores. Eso anteriormente no existía. Entonces quiere decir que la mentalidad del empresariado colombiano sí ha cambiado con total certeza. Listo, vamos a hablar ahora sí del tema puro, crudo y duro, avalúos. Sí, a ver, el asunto, decíamos, empieza por tener claridad en la diferenciación entre el goodwill y la marca. Ahora, cada uno de esos elementos tiene una forma de evaluarse, ¿cierto? Dentro de
digamos, las diversas teorías, creo que hay una que es la que usualmente se venía manejando, y era la del ingeniero Pellegrini, una propuesta metodológica que surgió por allá en los años 60, 65. Pues yo recuerdo que yo asistí al primer seminario con Pellegrini, el ingeniero brasileño, por allá como en el año 78. Pues, sin mostrar la cédula, pues. Estamos hablando de hace aproximadamente 50 años. Entonces, una teoría que nació en ese momento, cuando no teníamos redes sociales, por mirar el cambio tan brusco. Solamente ese ático. Eso nos permitía hacer algún tipo de manejo. También recuerden que empezamos a conocer las tablas de Fito y Corvini por el uruguayo Gargurian, también por esa época. Entonces era un proceso que medianamente daba resultados válidos para lo que se manejaba en ese momento. Luego siguen evolucionando las empresas y yo no veía un proceso metodológico como que diera resultados lógicos y acordes a la realidad del mercado, y entonces nos dedicamos un tiempo a trabajar en una propuesta metodológica para calcular el goodwill, que está pues disponible en los distintos libros que hemos podido publicar y que me parece que es mucho más ajustada en términos de realidad, porque yo recuerdo que el proceso de Pellegrini era muy corto en el tiempo. Entonces eso me podía dar unos picos que desvirtuaban la realidad. Y coloco un ejemplo claro de el campeonato mundial del año 94, mundial de fútbol. Colombia va a llegar a Argentina el 5 de septiembre del 93 en Buenos Aires, en el Estadio Monumental de River, 5-0. Eso fue una situación impensada, nunca había pasado, de hecho no ha vuelto a pasar nunca. Entonces, ¿qué pasó con las empresas textiles en Colombia? Se metieron en una disparada ese año 93 y principio del 94, camisetas, todo lo que se sacaba alusivo a la selección Colombia se vendió como pan caliente. Eso marcó un pico altísimo. Convencidos que Colombia iba a hacer un muy buen papel en el Mundial del 94, las empresas destinaron toda su producción a celebrar el Campeonato Mundial de Colombia, porque todos los grandes futbolistas daban fijo a Colombia a la final. Y entonces llega la fría realidad y Colombia es el primer equipo eliminado en el año 94 en el Mundial de Estados Unidos. ¿Qué pasó con la producción de las empresas? Se vino al piso, se vino al piso. Entonces Pellegrini planteaba un espacio mínimo de tiempo de 3 años. Entonces yo argumentaba, miren estos dos picos que me van a producir una situación totalmente atípica. Entonces, en la propuesta nuestra, basados evidentemente en lo que nos hizo Pellegrini, tratando de evitar los errores que a nuestro juicio tenía la metodología, pues planteamos un proceso metodológico con mayor amplitud para tratar de minimizar la posibilidad de ocurrencia de esos picos. Y yo creo que eso lo hemos difundido a nivel latinoamericano y yo creo que ha cogido muy buena fuerza porque los resultados que se obtienen con ese proceso son muy reales. Suele suceder, como les decía ahorita al principio, que las empresas se preocupan un poco por ese avalúo, ¿listo? Pero vamos a suponer una condición hipotética y es que, digamos que en este caso, puntualmente para Frisbee, obviamente eso se va a ir a un pleito, eso va a ser un tribunal de arbitramiento largo, muy seguramente vamos a estar oyendo durante mucho tiempo de esta condición particular, pero si uno no sabe cuánto vale su marca, sus intangibles de su marca, ¿cómo va a solicitar una compensación económica sobre ellos? No, a ver, hay que tener claridad en que yo tengo metodologías, no existen metodologías que me permiten calcular el valor del goodwill y el valor de la marca. Claro, pero si tú no lo conoces, ¿cuál es tu punto de partida para determinar en qué dirección vas a solicitar una compensación si hubiera lugar a ello, ¿cierto? O sea, digamos, en el supuesto que... Habría que empezar por evaluar la marca, necesariamente habría que empezar por evaluar la marca. ¿Y uno cómo hace para evaluar la marca? Pues bueno, hay varios procesos de manejo, como el flujo de caja incremental. Yo debo, a partir del análisis de los estados financieros, yo siempre insisto en que debe hacerse por lo menos de 5 años, ¿no es cierto?, ayudado con esa interpretación y realización de encuestas donde yo pueda medir la recordación de la marca, la fidelidad del cliente, que es fundamental, la frecuencia de compra, el segmento de la población al cual llego.
donde de ese segmento es más, tiene más penetración la marca, porque no consumimos lo mismo los hombres que las mujeres. Entonces yo planteo, por ejemplo, yo no compro ni como pollo todos los días, ¿no es cierto? Pero digamos, en términos de ejemplo, pues yo no como, yo compro pollo cada que la señora Magnolia, mi esposa, se antoja de un pollo. Y entonces, ¿dónde voy? O cada que mi nieto se antoja. Entonces, ¿dónde voy? A Frisbee. ¿Por qué? Pues porque me gusta la marca, porque creo que es un producto crujiente, por todo lo que pueda que en una forma muy correcta de mercadeo se me haya metido entre ceja y ceja que Frisbee es lo mejor, porque como lo hace Frisbee, nadie lo hace, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué garantizo? Que si en el año estas dos personas que tanto amo se antojan de pollo 10 veces, pues soy un cliente que por la marca va a comprar 10 veces al año en Frisbee. Y así como William, ¿cuántos millones de consumidores puede haber en el país? Entonces sí hay formas de medir eso, ¿cierto? Hay muchas teorías, algunas hablan del método de mercado. Yo he dicho y lo he sostenido en mis charlas hace años, que el mercado tiende a desaparecer porque es que el mercado no es exacto. Y uno conseguir, en el caso de Frisbee, díganme por favor, en Colombia tenemos 20, 30 marcas de pollo, de venta de pollos, con cuál pudiera uno comparar a Frisbee. Es insensato pensar en que eso puede hacerse. Entonces yo insisto en que todo debe manejarse a partir de la creación de un flujo incremental basado en estos análisis de los que estamos diciendo. Hay otros procesos que se pueden manejar, pero todos a partir del análisis de los estados financieros y del comportamiento del consumidor. Yo te hice la pregunta porque suele pasar muy constantemente, insisto, que la gente tiene en mente lo que cree, ojo, lo que cree que vale su empresa, ¿va? Pero lo que cree que vale su empresa desde el entendimiento de sus activos, pero no desde sus intangibles, sino de sus activos que puede saber que están ahí, ¿cierto? Si tiene una sede, si tiene una construcción, si es una fábrica, si es una bodega, ese tipo de activos que digamos son las líneas más normales de los avalúos. Pero mi comentario en cuanto a si yo no sé cuánto vale mi marca, ¿cómo voy a solicitar una compensación? No iba realmente porque no, digamos, no existieran los enfoques, sino porque es que lo mínimo que una persona debería saber de su marca es eso. De su empresa es eso, ¿cierto? Usted debe, como empresario, tener una línea base para entender. Supóngase, por ejemplo, que fuera a hacer una compra. Si alguien fuera a comprar la marca, porque esto no es un avalúo que tú puedes hacer en un día. No, total. Entonces, si esa misma empresa española, en vez de haber, digamos, tomado la decisión corporativa y administrativa de haber registrado la marca así, hubiera hecho un procedimiento distinto de venir a decirle a Frisbee cuánto vale usted para montarlo en España y en la Unión Europea. Pero si yo de pronto ni siquiera tengo registrada mi marca, o si tengo registrada mi marca, pero nunca le he hecho el avalúo a mi marca, no conozco mi goodwill, no sé cuánto vale mi marca y todos los otros intangibles que pueden estar asociados a ese valor empresarial, pues es muy difícil empezar a pensar en que si yo no tengo una línea base, ¿cómo voy a pedir incrementalmente o cómo voy a entrar a una negociación ahí? Será, digamos, bueno, pero aquí de pronto olvidé yo mencionar que contablemente ya hay exigencia de las normas internacionales de información financiera de cuantificar los intangibles. Así sea con un valor que no corresponda a la realidad del mercado, pero ya digamos, por lo menos desde que Colombia ingresó a este pacto, que no recuerdo el nombre del pacto en este momento, pero Colombia ya tiene como 10 años en esa organización, pues eso se empieza de la de los de la NIF, de la NIF, normas internacionales de información financiera, ya se le está dando un valor. Entonces eso ya ha empezado a tener un valor real, porque es que de hecho, así yo no tenga la valoración de la marca como tal, es imposible que alguien niegue la importancia y el valor de la marca. No, claro. Es que la marca ayuda a mantener la percepción del consumidor en esa marca, en ese logo. Y hay logos que se van volviendo casi que icónicos a nivel mundial, pues, inclusive. Ese pollo de Frisbee es la locura, o sea, todo el mundo ha tenido que ver algo con el pollo de Frisbee. Claro, total. Y entonces empieza uno a determinar ya no tanto la realidad contable, que no siempre es necesariamente la realidad comercial, a mirar la importancia que estos intangibles tienen.
más allá de que en un momento determinado puedan ser o no una garantía para cualquier cosa, pero es indispensable entender que al momento de hacer una valoración empresarial y o una negociación empresarial, los intangibles juegan un papel fundamental. Porque reitero, con el ejemplo que vimos de Coca-Cola, hay organizaciones empresariales en las que puede ser mucho más costoso la marca que los activos fijos como tal. Otro ejemplo que se me viene a la cabeza es el chulito de Nike. Uno ve eso y ¿quién no identifica a Nike? Hoy en día, por ejemplo, ¿cierto? Entonces son situaciones que de hecho ya nos han puesto a pensar en que debemos generar procesos metodológicos más acordes para entregar la realidad, porque incluso las mismas normas internacionales nos dicen que el valor de los activos debe ser el valor comercial. Lo que yo reflejo en el libro es el valor comercial. Eso dice la norma. No hemos llegado a eso, pero yo creo que se está llevando. Vamos caminando a eso. Si nosotros fuéramos la firma escogida, en nuestros mejores sueños, si fuéramos la firma escogida para hacer ese avalúo, ¿tú qué le propondrías a Frisbee valuatoriamente para empezar a tener una base de negociación y para tener, digamos, la claridad de ciertos conceptos? ¿Qué les propondrías como una estrategia de abordar esa construcción de valor? Lo primero es definir el momento exacto de la creación de Frisbee. Todavía creo haber leído que el local original donde nació Frisbee en Pereira es ahí cerca del Parque El Lago y todavía existe ese local. Lo primero es revisar desde en qué momento nace y empezar a determinar cuáles han sido los crecimientos a través de la historia, cuánto mercado copábamos, cuánto mercado tenemos hoy en día, qué porcentaje es eso del mercado consumidor de pollo, tratar de medir la frecuencia de adquisición del producto durante el año, porque no es lo mismo pollo que se come en diciembre que en marzo, por decir alguna cosa, para el Día de la Madre, ¿cierto? Porque eso garantiza la cena familiar en muchos hogares colombianos. Y hacer como una trazabilidad de cómo se ha venido dando el crecimiento de la empresa, no solamente en términos de ventas, sino en mantenimiento de la fidelidad del cliente, la posibilidad de captar nuevos clientes, la posibilidad de aumentar la frecuencia de consumo, los canales publicitarios que se están llegando, hacia quién están dirigidos. ¿Hay algún sector de la población al que no he llegado? ¿Por qué no he llegado? Y la medición de todos esos elementos son los que me tienen que conformar las variables para poder elaborar un modelo econométrico y llegar a cuantificar el valor de la marca, que a ojo de buen cubero debe valer, pero cifras grandísimas. Eso digamos que de entrada ya... Para la marca. Ya luego del análisis de toda la información, pues uno irá mirando qué otros elementos se le deben adicionar a ese análisis. Y para el goodwill, pues para el goodwill digamos que en términos generales lo que yo hice como propuesta metodológica del goodwill es determinar el valor de las inversiones que en el último quinquenio la empresa ha hecho para mejorar su posicionamiento, por ejemplo. Su producción. Es decir, ¿qué inversiones se han hecho para mejorar la infraestructura productiva? Ahí uno tendría que analizar cuáles son los elementos que consideran incidentes en el mejoramiento de esa infraestructura productiva. En algunas discusiones que sostuve con algunos amigos, me decía William, todos, y le decía, no, los del mejoramiento de la infraestructura productiva. Yo aquí no podría considerar, por ejemplo, las inversiones que son millonarias en términos de publicidad, porque es que la publicidad no me mejora la infraestructura productiva. La publicidad va dirigida a mantener la fidelidad del cliente, a conseguir nuevos usuarios, consumidores, pero a mejorar la productividad como tal, no. Entonces eso se hace en un periodo mínimo de 5 años, sugiero, pero debería hacerse siquiera durante los últimos 12 o 15 años, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que
Eso es más o menos el tiempo que puede durar la construcción de una marca. Es que una marca no se construye de la noche a la mañana. Para construir una marca hay que hacer una gran variedad de acciones permanentemente. La publicidad, obviamente, por encima de ella. En las campañas de homologación del producto, es decir, que la calidad del producto siempre sea la misma. No se trata... alimentos es muy difícil. Claro, claro, porque es que, digamos, en épocas... Lo normal se supone en estos momentos es que un pollo deba llevarse al asadero entre 38 y 45 días. Pero en épocas de mucha demanda uno ve unos pollitos que parecen unas palomas y es que están después de 22, 24 días. Entonces la calidad, mantener la calidad del producto es fundamental. El precio, la estructura de costos es muy importante. Uno ve que en cualquier venta de pollos de barrio existen los famosos combos. Entonces que le dan un pollo y medio y una gaseosa o encima la papa. Bueno, en fin, todo ese asunto de mercadeo hay que hacerlo en forma permanente, porque es que el asunto es que si yo voy a Frisbee, para seguir con Frisbee, y veo que el producto es muy bueno, pero si al mes vuelvo y noto que el tamaño del pollo disminuyó, que no me dieron salsas, que disminuyeron las porciones de papa a la francesa, pues yo digo, ¿qué pasó con Frisbee? Y entonces me iría a otro lado. Entonces, lo esencial, mantener por lo menos una base productiva. Todos esos elementos hacen que una marca pueda tener recordación después de 10, 12 años. Hay muy contados casos con tiempos menores, pero son atipicidades. Para de pronto, digamos, seguir en la línea de que nuestra intención es siempre generar divulgación técnica y científica al servicio de la sociedad y coger conceptos que para nosotros son muy claros porque los trabajamos día a día, porque hace parte de nuestro quehacer y todo esto, pero para otras personas no. Frisbee ha sido muy enfático en que ellos no tienen un modelo franquiciado, ellos no tienen franquicia, o sea, cada punto de Frisbee es Frisbee, no es porque hayan hecho las condiciones de franquicia. El modelo español está pensando en franquicia, ¿correcto? Esa condición de cómo se expande el negocio tiene o no incidencia en el avalúo de estas cosas que estamos hablando, o del avalúo de la empresa en general. Cuando se habla de franquicias, simplemente se asumiría como un ingreso no operacional el costo de la franquicia, porque es que la franquicia básicamente yo le permito utilizar mi nombre, la decoración de su local debe tener las mismas características, las mismas condiciones mías, pero el franquiciado me paga una cifra anual, depende de la forma en que se haga el negocio, pero la utilidad como tal va a entrar a los estados financieros del franquiciado. Yo, Frisbee, voy a recibir el valor de la franquicia. Van a tener incidencia, sí, pero yo diría como ingresos no operacionales. Sí, tal vez de pronto, como insisto, para hacer un poquito más de claridad, tiene incidencia en que es posible que franquiciando tú expandas tu marca mucho más rápido, por ejemplo. Ese tipo de cosas las vas a ver reflejadas por franquicia porque es más sencillo que tú le entregues le pagues, alguien te pague a ti, tú le entregues las especificaciones de cómo crecer. Un gran ejemplo de ese crecimiento, por ejemplo, sucedió con Bogotá Grill Company, ¿sí? Era, usted cómprame a mí la franquicia, póngala donde usted quiera, pero las especificaciones son estas, y usted me paga a mí tanto. Eso permite un crecimiento rápido que tal vez influya en las condiciones de recordación de la marca, de impregnación de mercado, cómo puedo yo lograr la penetración de ciertas ubicaciones particulares. Entonces está marcada por ese lado, pero no necesariamente va a influir en el... De hecho, hay un nuevo modelo de negocios que se está expandiendo, creo que fue idea original de los chilenos, y es que el valor de la franquicia a veces suele ser muy alto y no todo el mundo tiene acceso. Entonces se está manejando como copia del modelo chileno en que el caso de Frisbee podría pensar en que le va a dar la posibilidad de que un establecimiento X maneje su marca absolutamente todo y no le va a pagar una franquicia, le da un valor específico y un porcentaje de las ventas que el local reporte. Estamos asumiendo que todos manejamos factura electrónica, tal como nos lo ordena la ley. Porque así lo estaban manejando inicialmente los chilenos con los centros comerciales que empezaron a hacer a través de toda Latinoamérica con el costo de los arrendamientos.
porque es que los arrendamientos se volvieron muy costosos y a veces comerciales. No claro, total, arrendamientos comerciales, gracias. Y era muy costoso, en cambio ahora le dicen, usted tiene un local de 1.000 metros cuadrados, págueme 5 millones mensuales de costo fijo, como para cubrir administración, servicios, y me da el 3%, el 5% del valor de sus ventas brutas. Ah, bueno, eso facilita la posibilidad de, en este caso, hacerle una mínima variación al proceso de franquicia, pero sí expandir la marca. Ahí sí tendríamos ya ingresos operativos. Ahí sí habría eso. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Bueno, que cuando nosotros abordamos una construcción de valor de estas condiciones, pues hay que tener claridad sobre la forma del negocio. Sí, la forma del negocio puede variar sustancialmente de un punto a otro, pero eso también puede o no tener implicaciones en las condiciones de construcción de valor. Por eso los avalúos de intangibles no son económicos. Sí, totalmente, porque es que siempre se parte de análisis que me van a dar proyecciones, ¿cierto? La proyección es una forma estadística de una gran aceptación y de mucho nivel de exactitud, pero en un momento determinado un hecho atípico puede desbaratar las proyecciones más bien hechas. Y vayámonos a antes de la pandemia, uno, digamos, en febrero del 2020 podría haber hecho unas proyecciones analizando los últimos 15 años y estaba seguro de lo que se venía. Cuando sale la pandemia, pues esas proyecciones quedaron fuera de base por un hecho totalmente atípico. Entonces, eso es una situación. Otra situación que también planteaba, de pronto, no a ese nivel macro, pero sí desbaratan proyecciones a nivel local, por decirlo. Nosotros hicimos hace poco el avalúo de un ecoparque en Bucaramanga y resulta que el Bucaramanga quedó campeón. Entonces eso fue la locura en Bucaramanga porque era la primera vez que el equipo quedaba campeón. El establecimiento queda en la vía al aeropuerto, del aeropuerto a la ciudad. Eso fue la locura 2 días completos. Esa pobre gente perdió una cantidad de dinero impresionante pensando en que si Bucaramanga quedaba campeón iba a tener mucho público. Y resulta que el público hizo la caravana y pasaba derecho. Son situaciones atípicas que nadie puede prever. Para las personas que están conectadas, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, si quieren ahondar sobre algún tema, nos pueden contar, nos escriben y con mucho gusto les contestamos la pregunta. Una situación con eso que tú acabas de decir es que en muchísimos espacios los evaluadores suelen considerarse como personas que tienen un conocimiento, digamos, por las condiciones de aplicar los enfoques metodológicos y ese tipo de situaciones, pero no se ponen a pensar que a veces los evaluadores, o a veces no, que siempre los evaluadores necesitamos un conocimiento muy amplio para poder interpretar ese tipo de situaciones que nosotros denominamos como externalidades, pero que al final del ejercicio sí afectan la construcción de valor y que deberían estar puestos en las consideraciones evaluatorias según normativa internacional, pero se asume que nosotros construimos valor con 4 enfoques que nos permite la ley y que es el único análisis que se ejecuta para construir un valor y pues nada más alejado de la realidad. Claro, todo esto, hija, lo que hace es demostrar lo que hemos sostenido siempre, que el evaluador debe tener una formación multidisciplinaria porque debe conocer estadística, debe conocer matemáticas, debe conocer comportamientos de mercado, análisis económicos, absolutamente todo. Por eso la nuestra es una actividad multidisciplinaria. Sí, y digamos que quiero que piensen en todo lo que requiere un evaluador para hacer una construcción de valor, más allá de la experiencia, más allá de la experticia, sino todo ese background que necesita, todas esas fuentes informativas que requiere para poder hacer un análisis que realmente aplique en esa construcción de valor, pero que además la responsabilidad sobre esa construcción de valor, porque imagínense que de verdad, qué tal fuera, qué tal que si nos contrataron para hacer un avalúo de esos, pues imagínense la responsabilidad, porque es que el número que usted entregue ahí, ese numerito, es la base de negociación para el patrimonio de toda la vida de una familia. Sí, no, total, y de inclusive no solamente de una familia, sino de varias generaciones de esa familia. Además, pues claro, y de las personas que dependen de eso, entonces empieza, digamos, a tener sentido porque nos catalogan como un oficio de riesgo social, porque es que una decisión de valor en una condición de estas, imagínense en el problema que puede acarrear si no se llevara a cabo, digamos, con toda la experticia que uno necesita, o que por el valor que uno entregó se caiga el pleito, por ejemplo, en el tribunal de arbitramiento. Total, no, esto es una situación supremamente delicada y yo siempre he insistido
que si uno debe ser cuidadoso con su propio dinero.